Feliz de estar con ustedes esta tarde. Se impone un doble agradecimiento previo. Y el doble va a ser un solo destinatario, Remberto Valdés Hueche, mi amigo. Le agradezco a Remberto haberse puesto sobre los hombros la tarea de hacer este encuentro preparatorio del próximo Congreso Internacional del Instituto Panamericano, que se realizará 9, 10 y 11 de agosto en la ciudad de Antigua, Guatemala, donde espero ver a la mayoría de ustedes reencontrándonos allí. El segundo agradecimiento también a la misma persona, haber posibilitado con su generosidad que yo esté aquí presente con mis amigos, mis hijos muy queridos, para dar dos ideas acerca del proyecto de constitución y compartir la noche santiaguina. Joseph Campos comenzó esto diciendo que la Constitución es un instrumento eminentemente político. Por tanto, la Constitución, la actual, el proyecto, el borrador, está preñado de filosofía política, de ideología política, de ideas políticas. Y yo, que no soy chileno, no puedo meterme a hablar de la política que trasciende o que subyace en la Constitución. No sería de buen gusto que un argentino venga a hablar de una filosofía y ganará la mayoría del caso y se verá luego qué es lo que pasa. Pero ese entorno político está sustentado en una norma jurídica, que es la Constitución. Eso sí yo puedo hablar. He leído con toda atención el borrador y le he encontrado 47 acotaciones posibles. Muchas de ustedes, muchas de ellas ya han sido retocadas de lleno o de rondón por los disertantes. Joel Melgarejo también se puso a contar cuántas veces decía la palabra sentencia en la Constitución. Yo tengo 47 observaciones, ¿no? Acotaciones. Tiene cosas muy buenas y cosas que no son muy buenas. Hablo siempre desde lo jurídico. Yo, en los 30 minutos que me ha dicho Remberto que es de buen gusto hablar en estas cosas, puedo alcanzar solamente a presentar 3 acotaciones. Voy a ver si lo logro en estos 30 minutos que me ha puesto de tope Remberto. La primera es el artículo 2. Establece que Chile se constituye en una república solidaria. Es decir, califica con un adjetivo el sustantivo república que ya está contenido en la Constitución actual. Solo que me parece con lo que viene luego en la Constitución, la idea de república desaparece. Y yo temo mucho que desaparezca la república en Chile o en cualquier lugar de Sudamérica. Me parece que la gran conquista que tenemos los americanos es precisamente la república. A mí me gusta decir en mis clases de la facultad, cuando estudiamos la Revolución Americana de 1797, ponemos de manifiesto que en esa revolución George Washington se independizó de Inglaterra, de la Gran Bretaña. Es decir, fue una revolución independentista que se dictó su propia constitución. Es la primera constitución del mundo que habla de república. Se dio en América y data de 1797. Gracias. Una república es una idea muy importante que venimos desde hace años soslayándola, demeritándola, dejándola de lado. Una res pública, una cosa pública, entraña necesariamente una división de poderes y un intercontrol de los funcionarios que los ejercen. Yo entiendo por poder hacer lo que uno quiere. Tiene poder el rey. Tiene poder cualquier jerarca que se
encarame en cualquier situación de la vida o en cualquier institución de las tantas que existen en el mundo hoy. Y eso es peligroso. Es peligroso que alguien pueda hacer lo que quiera, porque el uso del poder tiende necesariamente al abuso de ese poder, y la historia nos muestra en qué quedaron los Luises de Francia por haber hecho ese ejercicio abusivo del poder. Me parece a mí que la verdadera revolución de 1797 está plasmada en su Constitución, y no es precisamente la independencia de la Gran Bretaña, sino la constitución de una república. Advierten ustedes que en la Europa central eran todas monarquías, que estaban ya dejados de lado hace siglos, hacía siglos. Las que fueron temporales repúblicas romanas y temporales repúblicas griegas. Y la idea de república nunca más apareció con esa fuerza, con esa vitalidad en la Europa central. Bien saben los estudiosos actuales que la república funcionó varias veces, y todas mal, en Francia, en Italia. No, la de la quinta, sexta, séptima, décima república. No les fue bien. Pero si lo miramos hoy y leemos con detenimiento las constituciones de todos los estamentos europeos, son todas constituciones monárquicas. No porque lo adviertan. Los desafíos que encuentran en la frase debido proceso en alguna constitución europea. No hay repúblicas en Europa. Solamente nosotros se lo demos eso a los pilgrims que se constituyeron en el Estado en 1797. Se dieron una constitución que les suplico que esta noche la googleen. Es una maravilla. Quiero solamente 7 artículos escritos en bellísima letra magistral inglesa, dedicado el primer artículo al poder constituyente. Largos son muy largos. Es un cuaderno con muchas páginas. 2 artículos al poder legislativo, que es el serio, que dice qué tenemos que hacer mediante un instrumento que se llama ley. El poder ejecutivo, que dice cuándo, cómo y dónde hay que hacer lo que hay que hacer conforme con la ley, y eso lo dice mediante un decreto. Y el poder judicial, que dice qué hay que hacer cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley o conforme con el decreto. El Estado norma con 3 palabras: ley, sentencia y decreto. O mejor, ley, decreto y sentencia. Ya así me muestra que el Poder Judicial no puede ser preventivo nunca. Siempre actúa a posteriori. Es imposible que haga alguna prevención judicial, porque la misma esencia del servicio hace que tenga que ser posterior. Y lo que hace la Constitución americana es establecer qué puede cada uno de ellos. Por eso hablamos de un poder legislativo, de un poder judicial, de un poder. ¿Qué puede cada uno de ellos? Y lo importante de la República es que se intercontrolan. Si al Poder Ejecutivo no le gusta la ley, la veta. Si al Poder Judicial no le gusta la ley, la declara inconstitucional. Y la inaplica con ciertos efectos, según el lugar, el tiempo y las circunstancias. Y si al Poder Legislativo no le gustan los otros 2, no se enjuicia. Ahí tengo yo una situación de perfección en cuanto a la división, al intercontrol de poder. Yo esto no lo veo en el proyecto de Constitución chileno. Yo soy un viejo magistrado judicial con 35 años de magistratura y 30 de ejercicio activo de la abogacía. He descubierto la importancia de que el Poder Judicial se llame poder. Ustedes saben que en Panamá es la rama judicial. Ustedes saben que en Colombia es el órgano judicial. Y acá es el sistema judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no puede. Porque para poder tiene que poder declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Y esa tarea, que es la fundamental para la República,
se le hemos quitado al Poder Judicial, con lo cual le quitamos su nombre y le dimos un órgano extra poder político, que lo hemos llamado Tribunal Constitucional, originado en monarquías absolutas, o peor aún, en gobiernos autoritarios en los cuales cayeron ciertos países europeos después de monarquías absolutas. La experiencia que yo tengo respecto de los tribunales constitucionales es aterradora. Reconozco que Chile tiene un saludable tribunal constitucional, pero no así Colombia, no así el Perú, no así Guatemala, que legislan con una generalidad asombrosa. Y está siempre cooptado por políticos, porque originalmente la casación constitucional fue política. Quiero que recuerden que la Argentina, al menos, el lugar donde yo vengo, es un lugar al cual nunca accedió la idea de casación. Porque la primera casación de la historia tuvo lugar en el seno del Parlamento francés, para establecer, para que los parlamentarios revolucionarios pudieran controlar las sentencias de los jueces del Ancien Régime. Y ahora hacerlos decir a los jueces lo que los parlamentarios querían decir, sobre texto que eran ellos los primeros mejores intérpretes de su propia legislación. Y eso desapareció. Pero quiero que se adviertan que con la casación se sometió a los jueces a un poder legislativo. No había república. Napoleón lo puso nuevamente en boga. No hay un tribunal, hay una corte de casación que en ese momento estaba fuera de los tribunales, mediante la cual Napoleón gobernaba lo que los jueces decían que tenía que hacer. No había república. La casación no es un tribunal, no es un recurso republicano. Cuando en los países americanos se ha adoptado la casación constitucional, se usa siempre como impugnación negativa. No juzga el Tribunal Constitucional, sino que manda a juzgar, reenvía el conocimiento de la causa para que vuelva a ser juzgado, con lo cual se asegura nuevamente la posibilidad de un doble conforme. Cosa que no se tiene cuando quien decide en última instancia, revocando un pronunciamiento inferior, es la propia Corte Suprema. Adviertan que la creación de un tribunal constitucional es simplemente quitarle al Poder Judicial el poder. Tanto se lo han quitado que ahora, según el texto de la norma, todos los jueces son iguales. Se referencian solamente por sus distintas competencias y ninguno controla a los otros poderes. Siempre se estableció que era un contrapoder. Ya no lo es. Es un sistema de justicia para resolver los pleitos de Pedro contra Juan. Y no aquellos de los cuales al Estado le interesa. Dicho esto, abierto en un segundo escalón, que por fin Chile accede al sintagma debido proceso. En la Constitución actual habla de un procedimiento racional y justo, sintagma que la jurisprudencia y la inteligencia constitucional y académica chilena ha interpretado con los alcances que se le da en el mundo al sintagma debido proceso. Y no está al tanto de esto, o del significado de ello, quiero contarles que este sintagma viene de la frase due process of law, que aparece en 1215, que no fue una constitución, sino un pacto de convivencia entre un rey francés, un rey normando, era Juan Plantagenet, su hermano Ricardo, con el nombre de Ricardo Corazón de León, se dedicó a buscar el Santo Sepulcro
en el mundo oriental, y el hermano inferior, que no había tenido herencia, tanto que su nombre fue Juan Sin Tierra, colmó de impuestos a los sajones para hacer una vida disoluta. Eran normandos los que gobernaban, sajones los gobernados. Y les puso impuestos a rajatabla. Eso generó la leyenda de Robin Hood, ¿no? Que le quitaba a los normandos para devolverla a los sajones. Un día dice la historia que hartos los varones sajones de ese poder disoluto del juez, lo enfrentan, lo rodean. Y la historia toma las palabras que dice que le dicen, porque luego aparecen en el otorgamiento de los fueros de Aragón, años después en España. Y se dice que le dicen, es majestad, cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos igual que vos, pero todos juntos valemos más que vos. Adviertan qué fenomenal revolución aristocrática. Y le habrán dicho, quiero imaginarme yo, o bajáis vuestros apetitos impositivos, o bajamos a vos de un ondazo, porque el rey tuvo miedo, y el miedo lo expresa en el otorgamiento de la Carta Magna, que le ruego la googleen. Tiene 120 y pocos artículos que se mete con todo el mundo, con los niños, con los huérfanos, con las mujeres, y también con los varones, a quien el rey les hace una promesa fundamental. Les dice, miren, yo seguiré haciendo la ley porque soy el rey, seguiré administrando la ley porque soy el rey, pero desde hoy abdico de juzgarlos. Y en lugar de mi juzgamiento, lo harán 25 de ustedes, 25 pares, dice la norma. No pueblo, pares. Atención, que tendrán que ponerse de acuerdo por unanimidad para quitar la vida, la propiedad o los bienes a cualquiera de ustedes. Era el gran seguro que tenían los varones. Porque ponerse de acuerdo 25 personas, ¿no? Yo les pido que vean la película 12 hombres en pugna, un maravilloso drama que ocurre en un salón de 5x5. Están 3 horas discutiendo para ponerse de acuerdo si es culpable o no es culpable, ¿no? Ahí les muestro a ustedes cómo funciona de verdad esto. Pero no me negarán que lo que hace el rey Juan Sin Tierra es limitar, autolimitar su poder. Desde hoy no los juzgaré, y en lugar mío lo harán otros. Por tanto, entiéndaseme, el proceso nace históricamente como un límite al poder. ¿Y quién lo da al límite al poder? El que puede hacerlo, el contrapoder. Solamente el Poder Judicial, que es ante quien se procesa. No hay procesos que no sean ante el Poder Judicial. Eso lo dice bien el precepto de Constitución. Quiero que adviertan, sobre todo la gente joven que aquí está presente, que en América Latina nos llenamos la boca hablando de debido proceso y nadie sabe qué es. Pero nadie sabe qué es. Los desafío. Quiero que adviertan ustedes en la doctrina constitucionalista, en la doctrina procesalista, en la jurisprudencia de las altas cortes de toda América Latina, incluidos los tribunales constitucionales, nadie define en términos asertivos qué es el debido proceso. Nadie lo dice. Por lo contrario, se lo define negativamente. No es debido proceso aquel en el cual ocurre tal o cual cosa. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque nadie sabe qué es la palabra debido. Y porque nadie sabe lo que es la palabra proceso. Con mayor razón, las dos juntas. Miren, la palabra debido es la traducción de la palabra due, due, que entre otras cosas quiere decir debido, pero también otros significados, querido, anhelado, aguardado, ansiado, según ciertos diccionarios. Yo tuve la suerte de tener un constituyente que no hablaba buen inglés.
Y quiero imaginar cuando él llega con el diccionario en la mano, leyendo la Constitución americana para copiar las bases de la Constitución argentina, se encuentra con el due y lo va a diccionar y el anciano, ¿qué será? Porque eso del debido ha hecho decir a la gente que es una deuda y se pregunta quién debe la deuda y quién es el acreedor y el deudor de la deuda. Y entonces mi constituyente cortó el nudo gordiano, salió por peteneras y dijo: es inviolable la defensa en juicio. Y todo el mundo entiende que es la palabra inviolable, es invadir una esfera de libertad sin permiso previo del invadido. Es más decidor, ¿no? Pero el contenido ideológico, filosófico y técnico de esta inviolabilidad es el mismo que le dan ustedes, que le dan los paraguayos, mexicanos, al debido proceso. Pero tampoco saben qué es la palabra proceso. Porque si ustedes recuerdan cuando iban al grado y estudiaban qué era el proceso en su naturaleza jurídica, que yo recuerde, se dijo que era un contrato, un cuasi contrato, una institución, una situación, una relación jurídica, una pluralidad de relaciones jurídicas. Se dijeron 18 cosas que yo recuerdo. Y si postulamos que esto se tiene 18 cosas distintas, pues nadie sabe de qué se trata. Es obvio lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo querer que se entienda qué es esto del debido proceso? Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo, yo personalmente, y a partir de una frase que un día en México me dijo un juez chileno. Porque el debido proceso se distingue porque está gobernado por un principio que se llama imparcialidad del juez, del cual depende el que le sigue, que es la igualdad jurídica de los pares, no la sustantiva, no la real, como dice el Código General del Proceso Colombiano. Es imposible que la igualdad real. Mire, el patrón es patrono y el obrero es obrero antes, durante y después del proceso. Nunca pueden igualarse realmente. Y si el juez lo quiere hacer porque viene con cariño a uno por sobre el otro se quedó sin juez, rompió su imparcialidad. Y un día, charlando con un juez, hoy está en la Suprema, me dijo: los dos éramos profesores de procesarios, los dos éramos antiguos jueces. Y usted se dio cuenta, Alvarado, de que a los jueces nos exigen tener me dijo, una destreza para la cual nadie está preparado. Yo lo miré con extrañeza y le dije: ¿qué destreza? Porque para mí destreza es tirar la bocha. Y la de la imparcialidad, me dijo. Y con una cara. Y me preguntó: ¿qué es para usted la imparcialidad? Y yo, con la soberbia de la juventud, idiotamente, me engoló la voz y le dije: imparcial es el no tener interés directo ni indirecto mediante el asunto del tiro, chan, chan, y se terminó. Él puso una cara de tierno asco y me dijo: ¿será que solamente es eso? Y me tocó el trigémino. ¿Qué más podía hacer? Y lo que sí, me pasé mucho tiempo pensando en qué podía ser la imparcialidad. Le encontré la manija al mate. El ser imparcial significa no tener interés, de acuerdo. Pero también significa ser independiente. No solo del mandamás de turno, como todo el mundo afirma y con razón, sino también de toda obediencia debida a las partes. Pero además algo que nadie dice y que es muy importante y que se está violentando en esta Constitución muchas veces, es ser independiente de todo prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio previo que yo hago sin conocer, porque cosas que tengo inspectores, sin conocer las circunstancias fácticas que muestra el caso. Y yo afirmo ya en la senectud de mi vida que somos todos prejuiciosos. A mí cosas que me gustan mucho, cosas que me gustan poco, cosas que no me gustan y cosas que me disgustan. Y no es igual. Si yo veo lo que me gusta con lo que me disgusta. No es igual. Yo y todos y cada uno de todos ustedes. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del color de la piel, de la raza, de la religión, del sentimiento político, de los gustos sexuales, de los gustos futbolísticos.
parecen mentira todas las cosas que nos separan. Grietas personales que se dan con todos y cada uno de ustedes todos los días. Voltaire habló del Tratado de la Tolerancia, ¿no? Ser tolerante es hoy la mayor de las virtudes en este mundo que nos está encajonando en una grieta fenomenal, irremediable e irreversible. Pero hay algo más, que nadie dice, pero que lo inventó James Goldschmidt. Inventó una tercera palabra que la puso de moda en América Latina, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Dijo, los jueces deben ser imparciales propiamente dichos, no tener interés, ser independientes de prejuicios, de mandamás de turno, de toda obediencia de vida. Deben ser imparciales con T. Es decir, no deben hacer las cosas que hacen las partes. Pues si hacen lo que son las partes, pierden su carácter de neutral. Neutral significa ni uno ni otro. Y cuando el juez mira con cariño al de la izquierda, lo desmira al de la derecha. Y este se quedó sin juez. Que es lo que hace invariablemente el juez de familia, el juez del trabajo, el juez penal americano, el juez civil. Todos los jueces de América Latina hacen eso. Porque estamos viviendo en una incoherencia normativa fenomenal. Teniendo todas constituciones que miraron a la constitución británica de los Estados Unidos, tenemos un código civil que es francés, un código penal que es alemán, un código comercial que es italiano, y un código procesal que es español, pero de la más rancia Inquisición española. Donde el juez es una mezcla rara de Gardel, sus guitarristas y la gente que lo acompañaba. Es todo. A tal punto es cierto esto que le estoy contando, que la Escuela Cordobesa de Derecho Procesal Penal, durante 50 años en mi país, determinó que el procesado era el objeto del proceso penal. No el principal sujeto, ni siquiera un sujeto, era el objeto del proceso penal. Porque en la incoherencia normativa propia de América Latina, Chile, Argentina y los demás países tenemos un sistema penal que se dice acusatorio aunque no lo es tanto. Un sistema civil, laboral, etcétera, que se dice francamente inquisitivo. Hay una incoherencia terrible. Cuando el juez tiene una competencia plena y el juez de lo penal a la mañana le corta la mano si prueba de oficio. A la tarde el juez civil le corta la mano si no prueba de oficio. Le pega un tiro en las partes pudendas ese señor. ¿Cómo puede vivir con esta incoherencia normativa? Y esto vuelve a ocurrir. Todo lo que se dice en el articulado está mirando a un juez de los actuales, un sistema inquisitivo, no un sistema acusatorio, como es el que propicia la propia Constitución con el aseguramiento del debido proceso. Que hay que velar por el pobre, hay que velar por el pobre, hay que velar por el sexo, hay que velar, por el género, hay que velar, pero no el juez. El Estado tiene que poner tanta gente como fuera menester para velar por todas esas cosas y defender lo que les parezca ante el juez. Porque si el juez defiende esas cosas, defiende a uno en contra del otro y pierde su imparcialidad. Es de tanta obviedad lo que estoy diciendo que me da pena faltarle ese respeto por insistir en la idea. Por tanto, me preocupa que dejemos de lo de la República. Me preocupa que llamemos sistema judicial con lo que implica de pérdida del que debe asegurar. Los jueces son los garantizadores de los derechos. Mire, termino con esto. Las constituciones norman con 3 palabras: declaraciones, derechos y garantías. Son declaraciones las normas constitucionales que, sin imponer conductas, establecen marcos de actuación. Chile es una república. Es una declaración. No impone una conducta. Norma tipo, que luego se copia en la norma inferior. La competencia del juzgado chileno es la competencia de la jurisdicción marítima a 200 millas. Son puras declaraciones. La capacidad se adquiere a tal edad. Son puras declaraciones. En esos marcos, el constituyente reconoce u otorga derechos, a la vida, lo que fuere.
Y con la palabra garantías está mostrando lo que el inconstituyente piensa que es el arma que se le da al hombre de a pie como yo para que pueda defender en el marco de las declaraciones la vigencia de los derechos asegurados. En mi país, las garantías son 5. No conozco Chile. Nachito Pinochet lo dirá nuevamente para siglos a esto. El acceso a la justicia, que se hace mediante decreto, mediante proceso. El control de constitucionalidad, que se hace bajo proceso. El amparo, proceso. El habeas corpus, proceso. El habeas data, proceso. Por lo tanto, usted me permite la digresión, me permite el desajuste lingüístico, les diré que las garantías de la Constitución son solamente una, el proceso. Como método de debate, no como método de investigación. Porque establecer la idea del debido proceso, estamos dejando de lado todo lo inquisitorial, donde el juez es un investigador. Él es la persona importante del proceso. El imputado es las partes de la que es una persona después de nadie. En el acusatorio es al revés. Los importantes son las partes, quien pretende y quien resiste. Y el juez, que es el funcionario más importante del Estado, se pone al servicio de ellas para ayudarlos a salir de su conflicto o eventualmente resolvérselos. Esa es la idea. ¿La tenemos acá? No, la hemos perdido. Qué triste. De un país con una juridicidad notable, con juristas notables. El país de Andrés Bello termine sin poder judicial, sin control de constitucionalidad, sin república. Yo que quiero mucho a Chile y a los chilenos, hago especialísimo voto para que se me ocurra. Porque donde ha ocurrido cosa similar, se ha perdido el norte de la patria. Ya comenzó la disgregación social, y eso me preocupa mucho en cualquier país de América. Exactamente 31 minutos hablando, me dijo 30, me cedió un minuto. Gracias, Roberto, gracias a ustedes. Hasta pronto.